venido esta tarde a presentarnos, a hablarnos lo grandioso que es este proyecto. Déjenme platicarles, leerles un poquito. El proyecto de educación alternativa Cepetoqui se constituyó en la ciudad de Morelia, Michoacán, en el año de 1989, con el fin de implantar y consolidar un proyecto educativo centrado fundamentalmente en la innovación pedagógica de los procesos tradicionales de la enseñanza y el aprendizaje. Una innovación que colocara en el meollo del asunto educativo la dignidad del alumno, su integridad como persona, la búsqueda de su desarrollo integral a partir del respeto irrisorio de sus manifestaciones emocionales e intelectuales. La maestra María Guadalupe Magaña Marán es maestra de ballet infantil, es miembro del ballet folclórico de la Escuela de Bellas Artes del Estado de México, es licenciada en Antropología Social, tiene un diplomado en Excelencia Mental a través de la Programación Neurolingüística, es máster en Programación Neurolingüística en el Instituto de Bailants de Guadalajara, tiene un diplomado en Calidad Total y Competitividad y está certificada como maestra de nivel preescolar, básico y medio básico por la Normal Superior del Estado de Baja California Sur. Asimismo, es profesora de arte mesoamericano, arte maya, arte sudamericano y habilidades para la vida laboral y métodos de estudio. El maestro Faustino Altamirano Jiménez es profesor de educación primaria, egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, es licenciado en Antropología Social, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestro en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es creador del proyecto Cepetoqui y fundador de 11 centros pedagógicos Torre Quinteros en la República Mexicana, junto con la maestra. Es autor de los libros del sistema Cepetoqui e investigador educativo durante más de 30 años sobre los problemas medulares de la educación básica. Actualmente es el director general de los Cepetoquis y asesor parlamentario en el Congreso Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo. Démosle la bienvenida a los maestros que nos acompañan esta tarde. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Queremos iniciar esta charla sobre la didáctica afectiva, pues de una manera sencilla, de una manera familiar, de manera que podamos dialogar, hablar de nuestras dudas, hacer preguntas. En esta charla queremos colocar en el centro de la preocupación más importante en la actualidad, en la educación básica, nacional, pero también colocar en el centro de nuestras preocupaciones lo que a nuestra consideración, desde nuestro punto de vista, resulta la cuestión más importante, más medular, tanto en el terreno de lo pedagógico como en el terreno de lo didáctico. Nosotros llevamos años tratando de construir una propuesta que pudiera ser generalizada en la educación básica, y esta propuesta es lo que hemos denominado como didáctica afectiva. Es una metodología de la instrucción escolar, una metodología general que trata de rescatar la participación fundamental que tienen las emociones y los sentimientos del niño en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Esto resulta en la actualidad fundamental porque debido a los estudios en la psicología y en varias ciencias de la educación, durante décadas, prácticamente todo el siglo XX, se hicieron estudios sobre el desarrollo de la inteligencia del niño, y estos estudios proliferaron en diversas partes del mundo, aunque hay un representante, un teórico, un epistemólogo cuyo nombre todos los psicólogos aprenden en su formación, que es Jean Piaget. Debido a toda la herencia de Jean Piaget, a todo lo que escribió,
tanto en la pedagogía como en la didáctica se buscó siempre un desarrollo intelectual, pero un desarrollo intelectual, un desarrollo cognitivo del niño a cualquier edad, que no tuvo en consideración, mejor dicho, las razones del corazón en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Esta teoría la conocemos como la teoría psicogenética de Jean Piaget, y como epistemólogo él estableció toda una escala en el proceso de desarrollo de la inteligencia del niño, y a partir de su propuesta, tanto en educación preescolar como en primaria y secundaria, los programas educativos se fundamentaron en los estudios psicogenéticos de este epistemólogo suizo. Por otro lado, también en el siglo XX, a principios, las primeras décadas, surgió el psicoanálisis, una obra fundada por Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis. Y el psicoanálisis, por su lado, desarrolló también una perspectiva de investigación sobre el ser humano, el desarrollo del ser humano, pero centrado más sobre el asunto de la afectividad y la importancia de la afectividad en el proceso de desarrollo humano y en el destino del hombre. Durante mucho tiempo estuvieron desvinculados los estudios sobre la afectividad de los estudios del desarrollo cognitivo. Solamente hasta la muerte de Jean Piaget en 1980, sus discípulos comenzaron a interesarse también en los estudios sobre la relación entre la inteligencia y la afectividad. Y es hasta las últimas décadas del siglo XX, en la primera década del siglo XXI, que se multiplican los trabajos sobre estudios centrados en la importancia de la afectividad en el terreno de la educación infantil. Nosotros queremos en esta charla plantear desde nuestras investigaciones, desde nuestra práctica, en qué consiste una didáctica afectiva a propósito de recuperar la importancia del vínculo entre el desarrollo intelectual, el desarrollo cognitivo, el aprendizaje de los niños con el asunto de su afectividad. Y aquí entendemos la inteligencia humana como un conjunto de facultades superiores a nivel de pensamiento. Cuando hablamos de inteligencia en el niño, estamos hablando de capacidad de asociación, estamos hablando de capacidad de abstracción, estamos hablando de lenguaje, desarrollo del lenguaje, desarrollo lingüístico, estamos hablando de memoria a corto, mediano, largo plazo, estamos hablando en rememoración del pasado, en anticipación de futuro, en fin, estamos hablando de unas propiedades que hemos llamado en la pedagogía y en psicología de diferentes maneras. Son facultades superiores del pensamiento, inteligencia simplemente o desarrollo intelectual. Normalmente en la educación nos hemos preocupado, tanto pedagogos como educadores, en el desarrollo intelectual de los niños. Un desarrollo intelectual que se busca a través de un proceso didáctico o de un proceso de enseñanza-aprendizaje que está básicamente dirigido al intelecto del niño. Pocas metodologías educativas, pocos modelos educativos hay que tomen en cuenta la afectividad o los sentimientos y las emociones del niño en su proceso de desarrollo para la enseñanza y el aprendizaje. Aquí queremos hablar un poco en qué consiste una didáctica afectiva, que es uno de los principios rectores del proyecto CEPETOKI o de las escuelas que hemos llamado Centros Pedagógicos Torres Quintero. Uno de los principios rectores de este proyecto es lo que denominamos didáctica afectiva, y nuestro propósito, nuestro objetivo es que el personal docente, es que los educadores, las educadoras, los maestros que trabajan en los CEPETOKIs puedan
iniciar y desarrollar los procesos de desarrollo intelectual a partir de una didáctica afectiva. ¿Qué es la didáctica afectiva? En primer lugar, la didáctica afectiva vincula afectividad, la importancia de considerar la afectividad, el mundo interior afectivo del niño, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el maestro, para enseñar, para instruir, para educar, tiene que tomar en cuenta los sentimientos y las emociones propios del desarrollo afectivo infantil en el estado o en la edad en que se encuentre. De esta manera, la didáctica afectiva vincula dos áreas en un mismo proceso. Lo que nosotros hacemos a nivel de instrucción y educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje es vincular el desarrollo de la inteligencia con la afectividad infantil. En ese sentido es una didáctica afectiva. Hay muchos tipos de didáctica. Hay una didáctica tradicional centrada en la memorización, en el autoritarismo, en la memorización, en el autoritarismo, en la tarea, etcétera, etcétera. Una didáctica tradicional que se puede entender fácilmente con aquel dicho que dice que la letra con sangre entra. Y hay una didáctica crítica que es una didáctica operativa o crítica construida a partir de los aportes de Jean Piaget, pero que está dirigido en mucho de lo que se propone solamente a la inteligencia. Nosotros hablamos de una didáctica afectiva donde podemos combinar y recombinar tanto los aportes buenos que tiene la didáctica tradicional como los aportes modernos que se proponen o se propusieron a partir de la teoría psicogenética de Jean Piaget. Vamos a ver en qué consiste entonces esta didáctica afectiva y en qué se basa la didáctica afectiva. En los años 50, un teórico norteamericano de los estudios, un neurocientífico, un estudioso, un especialista de los estudios del desarrollo del cerebro humano, propuso en un libro que se llama El cerebro trino la existencia de un cerebro humano compuesto básicamente de tres áreas neuroanatómicamente diferenciadas. Esto es desde los 50. Ahora sabemos que las neurociencias se han desarrollado aún más y han concluido con el reconocimiento por fin de que el periodo más importante en el desarrollo de la vida del ser humano son los primeros 6 años y que lo que ocurra durante los primeros 6 años es determinante para el desarrollo ulterior. Porque durante los primeros 6 años se forma el 90% de la masa encefálica y durante los primeros 6 años ocurren las adquisiciones básicas, fundamentales de lo que es la cultura. El niño aprende a caminar, adquiere la posición erecta de su especie, desarrolla el lenguaje y absorbe los valores primigenios de su núcleo familiar, de su sociedad. Solo un 10% más tiene lugar a nivel cerebral de los 6 a los 18 años. Y esto tiene que ver más con las estructuras neurales y el proceso de mielinización de las estructuras neurales. Pero lo fundamental ocurre en estos 6 años. Ahora bien, desde el punto de vista de Paul MacLean, que es el autor de estos estudios y de la teoría del cerebro trino, en donde hemos fundado la didáctica afectiva, desde su perspectiva tenemos la existencia de 3 cerebros claramente diferenciados. Un cerebro que él llama complejo R o reptílico, que es la parte más primitiva del cerebro humano, es la región en este esquema del cerebro. Está señalado con la letra A,
que es la parte más primitiva del cerebro, él la denomina cerebro reptílico. El cerebro, cuando un niño nace, el cerebro reptílico está completo, está entero, digámoslo así, que al nacimiento ese cerebro no necesita mayores desarrollos. Nace también el niño con un cerebro límbico, que es la parte intermedia del cerebro, y este cerebro límbico también está completo en el momento del nacimiento. Pero hay otro cerebro llamado neocórtex, o la corteza cerebral, o la nueva corteza cerebral. Este cerebro es la parte superior, es una capa superior, y esa la denominamos neocórtex. Ahí es donde residen las facultades superiores del pensamiento, es decir, aquellas facultades que nos hacen propiamente seres humanos. Este es el creador de cultura, el creador de civilización, el cerebro del Homo sapiens sapiens, que nos dio nombre a la especie. Pero están los otros dos cerebros. Está el cerebro antiguo, el cerebro que gobierna nuestros instintos de agresión, nuestros instintos de territorio, de jerarquías, nuestros instintos de apareamiento, de reproducción. Es decir, que gobierna las partes y las conductas más instintivas del ser humano, como el de la defensa, la agresión, y que, hablando en términos metafóricos, nos igualan o nos emparejan con los cocodrilos, los lagartos, las iguanas y las lagartijas. Y es un cerebro que existe en nosotros, que actúa porque todavía nos sirve para vivir, nos sirve para la vida, nos sirve para la defensa. Cuando nosotros nos defendemos, cuando nosotros peleamos, cuando suceden esas situaciones terribles, de las cuales nos arrepentimos después, lo que actúa y lo que obnubila a las otras partes del cerebro es precisamente el cerebro reptílico. Los niños nacen con ese cerebro actuando y completo. Luego tenemos el cerebro límbico, llamado así porque está entre los dos, el superior, el de la inteligencia, y entre el reptil. Ese cerebro límbico está compuesto por 5 glándulas muy importantes en la regulación de nuestra vida interior, en nuestras emociones y nuestros sentimientos. Esas 5 glándulas, la amígdala, la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo y el hipocampo, son las glándulas de nuestra vida afectiva, emocional, sentimental. Desde el punto de vista de Paul MacLean, estas glándulas que componen el cerebro límbico son las encargadas de nuestra relación con nosotros mismos y de nuestra relación con los demás, en términos de sentimientos y emociones, en términos de agrado y desagrado, en términos de si quiero o no quiero, en términos de si me siento herido o me siento a gusto, si me siento aceptado o rechazado. O sea, todo lo que sea la parte emocional, la parte afectiva, está regulada por estas 5 glándulas que componen nuestro cerebro límbico y que de alguna manera se resumen en esta palabra de afectividad. Es decir, es el cerebro de los afectos. Ese cerebro límbico, desde el punto de vista de la teoría de MacLean, lo tenemos porque somos mamíferos. No lo tenemos más que por nuestra condición de mamíferos, porque los seres humanos mamamos cuando nacemos del pecho, de los senos de la madre, y como mamíferos vivimos en nuestra especie el apego a los críos y los críos el apego a la madre. Por eso Carl Sagan dice que, refiriéndose a la teoría del cerebro trino de Paul MacLean, dice que ese cerebro es el que inventó el amor, lo que nosotros llamamos el amor, el altruismo, el amor al otro, etcétera, es un invento, es una creación del cerebro límbico. Y todo lo que sea amor, apego, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos. Nosotros no amamos porque seamos inteligentes, amamos porque somos mamíferos.
En ese sentido, amamos como los perros aman, o como las vacas, o como los caballos, en el buen sentido de la palabra, porque son hermanos en la condición de mamíferos. Entonces, como seres humanos, nosotros nos distinguimos de ellos no por el cerebro reptílico, no por el cerebro límbico, sino por el nuevo cerebro que tenemos, el cerebro que pudimos desarrollar a lo largo de la historia del Homo sapiens sapiens como especie distintiva dentro del reino animal, una especie que logró ponerse a la punta del desarrollo, en el desarrollo evolutivo, en la cúspide del desarrollo evolutivo. Y este es el cerebro creador de la inteligencia, el cerebro que hemos denominado inteligencia, y ese es el creador de la cultura y de la civilización. Pero resulta que este cerebro humano, propiamente sapiens sapiens, que distingue a la especie, es un cerebro que el niño trae incompleto. Este cerebro está programado para ser un cerebro humano de cultura y de civilización. Pero en cada niño que nace, nosotros tenemos que hacer el trabajo de la crianza y tenemos que hacer el trabajo de la instrucción y de la educación. Y ese trabajo nos lleva prácticamente toda la vida en formar al ser humano, en formar ese cerebro, en desarrollar ese cerebro. Se nos va la vida, se nos va la educación básica, la educación inicial, la educación preescolar, la educación primaria, la secundaria, la educación media superior, etc. O sea, toda la vida la llevamos formando el cerebro humano, porque es el cerebro que nos hace distintos dentro del mundo animal, pero también es el cerebro que nos cuesta más trabajo, es el cerebro que nos cuesta trabajo desarrollar. Se nos lleva toda la vida, todas las etapas de la jerarquía educativa, y es un trabajo que ninguna familia, que ninguna escuela, que ningún ser humano puede dejar de hacer, porque si dejamos de hacer eso, dejamos de formar seres humanos. Por lo tanto, el niño nace con el cerebro reptílico y nace con el cerebro límbico, completos. Pero el otro tenemos que formarlo, hay que enseñarle a caminar, hay que enseñarle a hablar, hay que enseñarle a usar el tenedor, la cuchara, a ser limpio, a avisar para ir al baño, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que llamamos formación cultural, formación escolar, inculcar valores y además aprenderse a leer, aprender a escribir, desarrollar pensamiento lógico matemático, estructuración de tiempo, de espacio, geografía, todo lo que es el universo del conocimiento y de la formación cultural de los niños, todos los programas educativos. En la didáctica afectiva, nosotros partimos de ese conocimiento, que lo que yo tengo enfrente, cuando inicio en educación preescolar, inicio mi enseñanza con un niño de 2 años para Kinder 1, de 3 años, perdón, de 3 años para Kinder 1, de 4 años para Kinder 2, de 5 años para preescolar o 3 o preprimaria. Lo que tengo frente a mí es a un ser en proceso de formación humana, a un ser en proceso de formación humana, porque es el cerebro superior el que nos hace plenamente humanos. Tenemos ante nosotros una entidad sujeta a un proceso formativo, educacional, a un proceso didáctico, y tenemos que enseñar. ¿Y con qué contamos? Con el cerebro reptílico y con el cerebro límbico. Con eso contamos para desarrollar el cerebro propiamente humano, del que se ocupa la educación a lo largo de la vida. En la didáctica afectiva tenemos que reconocer que el niño rasguña, pega, escupe, se mueve, en fin, lo que es ser un niño. En la didáctica afectiva el maestro tiene que entender que así son los niños,
porque es su natural proceso de crecimiento y desarrollo. Lo que queremos hacer del niño es convertirlo en un ser cultural. Para convertirlo en un ser cultural es necesario saber con qué contamos cuando nos encontramos con él, cuando establecemos con él el vínculo pedagógico o el vínculo didáctico en el proceso de aprender. Cuando establecemos ese vínculo, tenemos que incidir a nivel del cerebro límbico, es decir, enseñar en amor, apelar a los sentimientos, apelar a las emociones. Y eso nos impone en términos pedagógicos una serie de condiciones. Porque si quiero que el niño me atienda, si quiero que el niño esté atento, si quiero que el niño esté concentrado, si quiero que el niño sea ordenado, que sea obediente, que sea limpio, etcétera, etcétera, que son rasgos culturales que no tiene el niño, sino que tenemos que inculcarles, tenemos que formarlo, tenemos que partir solamente de lo mejor que tiene en ese proceso de desarrollo. Y lo mejor que tiene en ese proceso de desarrollo, en ese estadio determinado en que se encuentra, es su cerebro límbico. Es decir, tenemos que apelar a sus sentimientos y tenemos que apelar a sus emociones. La didáctica afectiva parte de esa necesidad, de esa condición. No podemos desarrollar inteligencia, no podemos lograr desarrollo cognitivo si no tomamos en cuenta el corazón. ¿Y qué es lo que hacemos en la didáctica afectiva? Lo que proponemos hacer en la didáctica afectiva es crear todo un entramado, todo un escenario o un contexto de espacio, de tiempo y de interacción humana que haga posible que estos niños, sean de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, toda la primaria, hasta la secundaria si quieren, que haga posible que esos niños sean insertados, sean insertos en un proceso de formación en donde ganemos su voluntad para aprender. Si no ganamos su voluntad para aprender, difícilmente aprenderán. Porque un niño que no quiere aprender, inconsciente o conscientemente, no aprende. El cerebro límbico, dicen los neurocientíficos, actúa como una coladera o como una pichancha, como un colador para lo que pasa a nivel de la corteza cerebral. Es decir, que cuando ustedes están frente a mí, lo primero que participa son sus emociones y sus sentimientos. O simultáneamente, porque ya estamos maduros, porque ya tenemos la corteza cerebral desarrollada, participa inteligencia y emociones. Nosotros no leemos, no actuamos, no hacemos nada sin la participación de la afectividad y de nuestra inteligencia. O sea, necesariamente actuamos así. Registramos a memoria de corto, largo plazo, etcétera, lo que nos interesa, lo que queremos, lo que nos agrada. Y en sentido contrario, también guardamos aquello que nos ha dolido, aquello que nos hizo sufrir. También lo aprendemos, lo pasamos a la memoria de largo plazo. Entonces, el cerebro límbico es un cerebro que participa de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, en la didáctica afectiva, tenemos que construir un escenario donde hagamos todo lo posible por involucrar el corazón del niño que quiera aprender, o sea, voluntad, sus afectos, para que podamos incidir a nivel de desarrollo de la inteligencia. Pongamos el ejemplo de la enseñanza de la lectura. Nosotros empezamos a leer, en este caso en Chepetoqui y Tecate, a los 3 años, Kinder 1. Empezamos a enseñar en Kinder 1 niños de 3 años. ¿En qué situación se encuentran? En una situación límbica, y en una situación reptílica y en una situación límbica. ¿Qué tenemos que hacer con niños tan pequeños? Bajarnos al nivel del niño, crear un escenario didáctico pedagógico, manejar colores, manejar cuentos, manejar canciones,
es decir, apelar a las emociones y al corazón de los niños, a esa parte límbica, para que a través del juego, a través de todo esto, podamos incidir para que aprendan a leer. Bien, pues la didáctica afectiva es considerar la importancia del corazón o reconocer que el corazón tiene razones para aprender o para no aprender. Y esta parte es lo que vamos a ver como contexto propiciatorio. Perdón. En el contexto propiciatorio le llamamos también cadena de 12. Son 12 elementos los que componen este escenario. A nuestros maestros, a nuestros educadores y educadoras, les pedimos considerar 12 asuntos durante el contexto de la enseñanza-aprendizaje. Una es lo que nosotros llamamos que los maestros puedan ofrecer, ofrendar, dar, regalar en el proceso de enseñanza todo lo mejor que tengan. Porque nosotros tenemos cosas mejores o peores para la educación de los niños. Una cosa peor es que el maestro llegue de mal humor o que lleve al salón de clase sus problemas existenciales o familiares. O sea, eso no sería poner lo mejor para nuestros niños en un día de clases X. O el estrés. ¿Por qué? Porque también somos seres humanos. Por eso el contexto propiciatorio tiene que ver con el espacio, el tiempo y la naturaleza de la interacción. Y el punto uno es que los maestros puedan ofrendar lo mejor que son en el proceso. Esa es la primera condición. Y los maestros que no aman, que no pueden amar, porque puede haberlos, aunque también amar se aprende y es una decisión. Aunque los maestros que no pueden amar, pues no pueden ofrendar lo mejor que son. Porque por eso en los epetoquis planteamos siempre en el perfil del educador y en el proceso de selección de personal el que podamos captar que los que quieren ser maestros sean capaces de amar a los niños. Porque no puede ser educador quien no ama. Y quien no ama no va a poder hacer el esfuerzo de ofrendar lo mejor que tiene o lo mejor que es en un escenario de enseñanza-aprendizaje. Ese es ofrendar lo que somos, lo cual significa un sacrificio. Por eso le llamamos propiciatorio, porque el propiciatorio era el lugar donde se colocaban las ofrendas al Dios o a Dios. Y lo que se ponía en el propiciatorio era lo mejor, no lo que le sobraba al pueblo que amaba a Dios, sino lo mejor que tenía, las primicias, la mejor oveja. Es decir, que el acto de dar era un acto de sacrificio, era un acto que dolía, porque era lo mejor. Bueno, pues nosotros en este sentido le decimos a los maestros que tenemos que dar lo mejor que somos. Y eso viene en el punto 2, por ejemplo, que para enseñar, para tener una buena clase, tenemos que tener una actitud alegre, una actitud fresca y una actitud espontánea con los niños. Esta actitud alegre, esta actitud fresca, esta actitud espontánea se convierte en algo vivencial del maestro y de la maestra para con sus alumnos. Porque se convierte el escenario de la clase en un escenario de fiesta. Adquiere un perfil festivo la clase. Sin esta actitud alegre, fresca y espontánea, difícilmente podemos llegar al corazón de los niños. Difícilmente puede la maestra o el maestro convencer a los alumnos para aprender lo que él quiere ofrecer en la enseñanza-aprendizaje. El punto 3 es que establezcan contacto físico con los niños, de manera de felicitación mano a mano, cuando el niño nos da una respuesta correcta. ¿Qué sonido? Se le da el sonido al niño, por ejemplo, lectura. Este sonido es un
Una vez más, mi turno, este sonido es ahora tú y yo juntos, ustedes y yo juntos, este sonido dice, en fin. Cuando el niño nos va dando las respuestas correctas o las respuestas esperadas, felicitamos a los niños de mano a mano y les enseñamos cómo poner las manitas, cómo recibir la felicitación y cómo regresársela a la maestra o al maestro. Este contacto físico va desarrollando autoestima en los niños, desarrolla pensamiento optimista y acerca a la educadora, acerca al educador a todos y cada uno de sus alumnos. Es importante este contacto físico porque los niños requieren de apapacho, requieren de palmaditas, requieren de estarlos tocando cuando están nerviosos, cuando están indecisos, etc. Punto 4. También acercamos la instrucción a los niños. Como parte de esta cadena de 12 elementos del contexto propiciatorio, acercamos la instrucción a los niños. Es decir, no estamos sentados allá enfrente, en el pizarrón o en el escritorio, sino que vamos y nos acercamos a cada uno de los alumnos. En lectura, por ejemplo, hay niños que no pueden pronunciar bien el sonido que estamos aprendiendo en ese día y tenemos que acercarnos para que vean cómo hacemos el sonido con la boca. Entonces acercamos la instrucción, nos movemos a cada lugar donde se encuentren los alumnos. Otro elemento importante del escenario, del contexto, es que exhibimos solamente conductas positivas. Exhibir las conductas negativas no nos sirve en nada. Solamente mostramos la conducta negativa para moldear a los niños de manera que puedan reproducir y darnos la conducta que nosotros requerimos. Felicito al Juanito porque está bien atento, felicito a Mariana porque está bien sentadita. Ya vamos a empezar nuestra clase. Es decir, mostramos lo que sí nos ayuda para ordenar y arreglar la clase de manera que esté atenta, dispuesta para continuar. En ese sentido, aun cuando haya conductas disruptivas, aun cuando haya conductas que no nos permiten continuar, no las exhibimos, las controlamos, las corregimos sin exhibirlas, pero las buenas conductas sí las ponemos delante de todos para que los alumnos muestren esa conducta durante el proceso de la enseñanza. Usamos la felicitación todo el tiempo, de mano a mano, de la forma de la palmada, pero felicitamos a los niños continuamente, tratamos de que ellos se sientan queridos, que se sientan parte del proceso y que nos alegra y nos agrada que estén aprendiendo. Otro elemento del escenario es que creamos expectativas de logro. La creación de expectativa de logro tiene que ver con nuestra preocupación como educadores de hacer que el niño no se frustre durante el proceso de enseñanza, sino que logre. Si le vamos a enseñar una canción, un verso, una estrofa, una palabra, vamos a combinar sonidos para leer la primera palabra, etcétera, siempre estamos creando expectativas de logro, de que lo pueden hacer, de que lo van a hacer bien y de que todos lo vamos a lograr. No podemos hacer que un niño se sienta frustrado para poder alcanzar el objetivo o el contenido de la clase. Siempre necesitamos levantar el ánimo para que ellos logren lo que nos proponemos hacer. Realizamos cortes y ventilamos la clase. Salen a dar las vueltecitas entre la clase de lectura y la de matemática, o entre la de matemática y la de poesía, en fin. Hacemos los cortes porque los niños necesitan moverse continuamente, no pueden estar ahí 50 minutos o 60 minutos en preescolar, por ejemplo, sin moverse. Hay que pararlos, sacarlos, volverlos a sentar y reiniciar nuevamente otra clase. Esa es por sanidad, para ventilar el salón, ¿verdad? Porque el dióxido de carbono se acumula, hay que movernos, abrir las ventanas, abrir la puerta y que haya movimiento.
Esa es parte también del escenario, del contexto. El otro es que, el punto es que estamos interesados en hacer ver a nuestros educadores y a nuestras educadoras que debemos cuidar el lenguaje verbal y corporal. Por eso decía antes que el amor debe ser una cualidad básica en el carácter del educador, Es una condición. El maestro tiene que cuidar el lenguaje verbal y corporal, cuidar cómo le habla al niño, si es un niño sensible, si es un niño más fuerte en términos de carácter, en fin, tiene que cuidar. Y si dice sí con la voz, debe decir con el rostro y con el gesto sí. Es decir, debe haber una congruencia entre lo que digo y lo que muestro con el cuerpo. No puedo decir sí cuando mi expresión corporal muestra lo contrario o hace que el niño perciba todo lo contrario. Otro punto importante de este escenario, del contexto, es la fe que debemos tener en el niño que aprende. Fe como la tiene la madre de que su niño aprenderá a caminar cuando esté cumpliendo el primer año. Fe como lo tiene la madre de que el niño va a hablar entre el año y los 2 años. Es decir, que lo que hagamos en términos de labor educativa día a día, de forma sistemática, tiene el claro propósito de desarrollar esa conducta en la práctica. Los niños van a aprender a leer en 3 meses. Los niños van a aprender a leer en 6 meses. Y tenemos fe de que lo vamos a lograr, porque tenemos fe de que ahí hay un potencial y de que el cerebro humano es de los órganos más plásticos que hay. El cerebro humano puede ser capaz de hacer asombrosas hazañas de aprendizaje si colocamos al niño en situaciones de exigencia de aprendizaje con una didáctica afectiva. Entonces nosotros hablamos de una fe racional en el desarrollo que estamos esperando alcanzar en cada niño. También en el 11 hablamos de disipar la frustración. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje no podemos darnos el lujo de tener niños frustrados, niños que no logran decir el sonido, o niños que no logran leer la palabra, o niños que no logran acertar con la respuesta correcta. Necesitamos administrarle incluso la respuesta, si no se la sabe, dársela para que él lo repita y que todos nos ayudemos, pero que no haya nadie que no pueda decir la respuesta correcta. En la enseñanza tradicional de hace muchos años, cuando yo era niño, de 4º año, había maestros que nos ponían el dedo y teníamos que pararnos y nos preguntaban cuál es la capital de Brasil. Y si no sabíamos la respuesta, nos quedábamos parados ahí un buen rato mientras el maestro siguiera preguntando. Eso es exhibir conductas negativas